¿Qué tal? En esta práctica vamos a ver cómo podemos animar elementos en un ambiente 3D en After Effects. Aquí en el ejemplo estamos viendo un texto que está animado, tiene algunas animaciones de rotación, pero también vemos una sombra proyectada y vemos también una luz que se refleja en lo que sería el color de fondo. Vamos a ver cómo podemos hacer este tipo de cosas. Vamos a ver primero una vista previa al archivo ya terminado. Tenemos varias capas, por ahí vemos que hay una capa que es de luz, otra capa de formas, una capa de texto y un sólido. Todos estos elementos son los que hacen que nuestra animación tenga este tipo de efectos o de elementos. Bueno, vamos a crear entonces una nueva composición. Le voy a dar clic aquí. Y vamos a poner color de fondo cualquiera, no hay problema. Y vamos a hacer una composición de 1280 por 720 píxeles y que tenga 6 segundos de duración. ¿Ok? Le voy a dar en aceptar. Aquí ya me despliega en el espacio de trabajo este color de fondo que yo puse. Y lo primero que voy a agregar aquí va a ser un texto. Voy a poner este texto en un párrafo y voy a agregar otro texto en otra capa diferente. Para eso voy a agarrar la herramienta texto y voy a escribir este texto aparte. Estoy poniendo un texto sin color de contorno, solo color de relleno, y este texto, lo voy a cambiar de color. Vamos a ponerlo de un gris medio, algo así. Ok, entonces ya tengo dos capas de texto. Y lo siguiente pues es preparar la animación de estos textos, que es lo que quiero que hagan. Por ejemplo, vamos a empezar con el texto que dice en 3D. Quiero que este texto vaya de punto A punto B y aquí aparezca a la vez que va desplazándose. Entonces voy a ir aquí a transformar. Voy a poner un fotograma clave en posición y ahora lo que tengo que hacer es moverlo. En el eje X lo voy a hacer hacia afuera del escenario. Puedo mover aquí los valores numéricos o puedo arrastrar el objeto directamente en el espacio de trabajo. Ahí lo voy a dejar por el momento. Y quiero que en el segundo 3, es más, en el segundo 2 porque si no va a tardar bastante. Aquí en el segundo 2 quiero que aparezca en esa parte del escenario. Entonces ya creé mis fotogramas clave. Vamos a probar esta primera animación. Algo así. Ahorita que se termine de cargar la vista previa, vamos a ver la velocidad real, una velocidad adecuada. Y ahora lo que voy a hacer también es jugar con opacidad. Quiero que conforme vaya avanzando hacia su punto final, vaya apareciendo. Un poquito antes, le voy a dar como 1,5 segundos para esta animación de opacidad. Entonces aquí voy a poner 100%, más o menos a esa altura aparezca. Vamos a ver cómo se ve. Si no se ve como espero, pues cambiamos ese detalle nada más. Algo así. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy con el otro texto, el que dice animación. Ahí voy a hacer las cosas un poco diferentes porque voy a aprovechar esta parte de aquí donde me da opciones de animación que ya habíamos visto en prácticas anteriores y voy a usar este que dice rotación y también voy a usar el de opacidad, pero de forma general, es decir, en la sección transformar o en la opción transformar de la capa de este texto.
¿Okay? Entonces lo primero que voy a hacer es agregar mi animación de rotación. Voy a ir aquí a más opciones, nada más para asegurarme que los puntos de anclaje estén por carácter. Y ahora sí, voy aquí a rotación, voy a poner un fotograma clave. Lo voy a dejar así en 0 y más o menos en el segundo 2,5 quiero que den una vuelta completa. Entonces aquí en el ángulo le voy a poner 360, le doy enter y ya sabemos que nos va a poner a 0 esto, pero aquí nos pone un 1, es decir, este número recuerden que significa cuántas vueltas quiero que dé, ¿ok? Si le pongo 2 aquí va a dar 2 vueltas en 2,5 segundos. Entonces eso ya lo dejo a como ustedes lo quieran probar. Yo ahorita nada más voy a dejar que dé una vuelta y vamos a ver cómo se ve nuestra animación. Aquí ya se está tardando un poquito más en cargar la vista previa porque ya tenemos más elementos animados. Ok. Recordemos que si por alguna razón nuestra computadora se pone muy lenta o creemos que está sufriendo mucho con las vistas previas, lo que podemos hacer es modificar algunos valores en esta parte, en esta sección que dice previsualización. ¿Okay? Aquí no se alcanzan a ver todas las opciones de esta sección porque están aquí. Tengo que mover esto para acá y tal vez mover esto para acá arriba para poder ver todas las opciones. Entonces lo que voy a hacer ahorita es ponerle una resolución a la mitad de la resolución real, ¿ok? Y también aquí en el escenario quiero poner la mitad de la resolución para que la computadora trabaje de forma más cómoda. Vamos a ver cómo se ve esto. De hecho, no se nota tanta diferencia en estos cambios que hice. Sí se notaría si yo cambio aquí en resolución, le pongo tercio y aquí también le ponemos tercio, por ejemplo. Ya las letras, la tipografía se empieza a ver un poco más distorsionada, miren. Sobre todo si hago zoom. Si pongo completa, se ve de esta forma. Si pongo tercio, se ve así. ¿Ok? Eso ya depende de la computadora de cada quien, pero son opciones que tenemos para mejorar el desempeño y no estar batallando tanto a la hora de hacer nuestras composiciones. Aquí entonces, por último, voy a cambiar lo de la opacidad de la palabra animación para que a la vez que vaya rotando vaya apareciendo. Voy acá, voy a cerrar esto y acá en opacidad es donde voy a crear un fotograma clave. Vamos a ponerlo en 0, en el segundo 0 y quiero que aparezca hasta que esté derechito. Conforme vaya estando derechito quiero que aparezca el texto. Entonces este pequeño círculo me está diciendo que hay un fotograma clave que yo de entrada ya sé que es el que está dentro de esta pestaña texto y que es el de rotación. Entonces me voy a posicionar aquí para que empate perfectamente la animación de opacidad con la de rotación. Entonces le voy a poner 100% y probamos. Eso era lo que quería que pasara, ¿ok? Conforme va rotando va apareciendo y se queda ahí. Muy bien, entonces ya tengo las animaciones de los textos. Lo que me falta es crear este espacio tridimensional para poder proyectar sombras sobre un color de fondo y que se vea una luz que está proyectándose también sobre las letras y el fondo. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Para esto necesitamos crear dos capas nuevas. Una que va a ser nuestro fondo y otra que va a ser nuestra luz. ¿Okay? Entonces lo primero que vamos a agregar va a ser un sólido. Me voy al menú capa y aquí en ese menú ya sabemos, como en la práctica anterior, está esta opción que dice sólido. Entonces voy a agregar un sólido. Le voy a poner un color que yo quiera para usarlo. Este sólido lo estoy poniendo para usarlo como color de fondo. ¿Okay? Entonces estoy poniendo aquí este sólido que dice sólido ultramarino. Lo voy a cambiar aquí al fondo. Y probamos la animación. Ahí vemos que ya tenemos el texto sobre este sólido. Y lo siguiente vamos a agregar la luz. La luz también está aquí
en el menú capa, está dentro de del submenú nuevo, está esta opción que dice luz, ¿ok? Hay diferentes tipos de luces, por ejemplo este que dice luz concentrada, en inglés diría spotlight. Le voy a poner luz concentrada, lo que quería era borrar eso de que decía 2 veces luz. Okay, luz concentrada, pero pues podemos poner otro tipo de luces, miren, luz ambiental, de punto, paralelo, etcétera. Yo voy a dejar este que dice luz concentrada o spotlight. Podemos cambiar el color de la luz, en este caso voy a dejar un color blanco. Y las otras opciones las voy a dejar tal cual como están ahí. Asegúrense de que esté seleccionada esta opción que dice proyecta sombras, ¿ok? En inglés diría cast shadows. Entonces le voy a dar en aceptar. Y ya tengo esta luz. Vamos a ver esto. Pues al parecer esta luz ya la puse, ya puse el sólido y no estoy teniendo el resultado que pues que se espera, ¿no? Que sean unas sombras y luces proyectadas y reflejadas. Para esto necesito hacer algunos cambios en las capas. Lo primero que tengo que hacer es convertir estas capas a capas 3D. Aquí estoy poniendo el cursor encima de esta opción. Dice capa 3D permite manipular esta capa en 3 dimensiones. Entonces lo primero que voy a hacer es esto. Miren, luego se nota el cambio, sobre todo cuando hago 3D el sólido que es el fondo. Ahí ya notamos que está siendo afectado por esta luz spotlight. Vamos a probar la animación así. Ahí vemos que el texto también está siendo afectado porque de hecho no se alcanzan a ver todas las palabras. Vamos a configurar esto para que la luz también nos deje ver todas las partes de las palabras y también vamos a animar la luz y vamos a ver cómo se pueden proyectar las sombras. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue cambiar las capas a modo 3D, pero eso no quiere decir que ya por el hecho de que yo las ponga en modo 3D se van a proyectar sombras y se van a ver ese tipo de efectos. También me falta hacer algunos cambios en la configuración de estas capas para que tengan esos efectos. Vamos a ir, por ejemplo, a la capa que se llama animación, la que tiene el texto que dice animación. Vamos a hacer algunos cambios aquí. Para empezar, miren, tengo las opciones que ya existían, pero como ya la hice capa 3D, se agrega otra pestaña que dice opciones de material. En esta pestaña yo tengo que hacer algunos cambios o configuraciones para que se vean los efectos deseados. Por ejemplo, está este que dice proyecta sombras desactivado. Eso quiere decir que no me va a dejar ver sombras en el color de fondo porque no está activada la opción proyecta sombras. Le voy a poner aquí activado. Vamos a ver. Y vamos a hacer zoom para ver si ya se ven las sombras que yo quiero. Aún no se ven. Ahorita vamos a ver por qué no se ven todavía. Y me voy a asegurar entonces que esté activada esta opción proyectar sombras y esa que dice acepta sombras y esa que dice acepta luces. ¿Ok? Esas tres configuraciones o esas tres opciones me voy a asegurar de que estén activadas en las dos capas de texto. Entonces me voy a opciones de material a la otra capa de texto que dice en 3D. Y me voy a ir a revisar que este proyecta sombras esté activado, que esté acepta sombras activado y acepta luces también. ¿Okay? Es lo único que voy a cambiar hasta ahorita en esas dos capas de texto. Ahora voy a la capa de sólido. Igual, opciones de material. Proyecta sombras lo voy a dejar desactivado. Ahorita les voy a decir por qué lo dejamos desactivado. Nada más me aseguro que esté este que dice acepta sombras y este que dice acepta luces. Y repito, los efectos aún no se ven como deseo. Todavía no se ven las sombras proyectadas en el fondo. Vamos a ver por qué. Para esto vamos a agregar más vistas a nuestra composición. Aquí nada más tengo una, entonces voy a agregar por lo menos 2 vistas.
Y aquí en esta otra vista voy a poner la vista superior de mis objetos. Aquí en esta vista superior vemos nuestro universo, que sería el espacio de trabajo, pero también vemos nuestros objetos en una vista superior. Todo se ve plano porque están todos los elementos exactamente en el mismo punto en el eje Z. Ahora, ¿qué es el eje Z? El eje Z es la profundidad. Aquí vemos el eje, por ejemplo, este es el eje X. Aquí no se alcanza a ver, pero el eje Y también está aquí. Cosa que sí vemos acá en la vista frontal. Es esta flechita verde. Y el eje Z es esta flecha de color azul. ¿Ok? Entonces, eso significa que en términos de profundidad todos nuestros elementos están exactamente en el mismo punto y por eso no se pueden proyectar sombras entre sí. Lo que tengo que hacer entonces es seleccionar, por ejemplo, la capa que dice animación y jalarla hacia enfrente en el eje Z, es decir, que esté separada con respecto al sólido que está fungiendo como color de fondo. Lo mismo voy a hacer con la capa que dice 3D. ¿Ok? Recordemos que esta capa 3D tiene una animación en donde se desplaza de punto A a punto B y por eso aquí en la vista previa superior me aparece hasta por acá. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Entonces, si yo hago algún movimiento aquí, en esta primera parte que sería el segundo cero de mi línea de tiempo a esta capa, estoy modificando una animación que ya había hecho previamente. Le estoy diciendo que en el eje Z empieza aquí y después se va a ir a, digamos, a pegar al sólido que funge como color de fondo. Y eso pues no es necesariamente lo que quiero hacer. Entonces aquí sí tiene un poquito más de truco que mi texto quede como yo espero para que siempre esté proyectando sombras. Entonces, como tengo esta animación de posición en el caso del texto que dice en 3D, ya tengo un fotograma clave. Entonces, lo único que voy a revisar aquí para que quede siempre en el mismo lugar respecto al eje Z es revisar qué tanto lo estoy moviendo en el primer fotograma, que es en el segundo cero. Por ejemplo, lo voy a dejar hasta aquí. Me fijo que en el eje Z dice menos 100. Entonces, no está tan difícil arreglar el detalle este. Lo único que tengo que hacer es irme al siguiente fotograma clave y ponerle aquí exactamente la misma posición que en el primer fotograma, que es menos 100. Le doy Enter y ya quedó ahí ajustado. ¿Okay? Es decir, se va a mover en X. En el eje X sí se va a mover, pero en el eje Z siempre va a estar en el mismo lugar. Voy a quitar la vista superior. Me voy a quedar nada más con la vista que estaba manejando hasta ahorita. Y vamos a hacer una vista previa de toda la animación para que nos demos una idea de cómo va quedando. Ahí vemos que ya se están proyectando las sombras. Ya se están proyectando las sombras, pero el texto no se alcanza a ver completo y quiero que se vea completo. Para que se vea completo lo que voy a tener que hacer es mover de posición la luz, ¿ok? Ya sea pegarla más o despegarla más según lo que necesite. Para esto vuelvo a poner dos vistas en mi composición, igual vista superior y vista de frente. Me voy a esta parte donde está la vista superior y me voy aquí a la capa de luz concentrada o spotlight para poder cambiarla de posición. Mover una luz es muy parecido a cualquier elemento como hace rato que movimos los textos. Lo único que hago es hacerlo este elemento un poco más para atrás en el eje Z. Tal vez hacerla un poquito hacia un lado en el eje X. Y voy acá a la vista frontal para más o menos darme una idea qué es lo que está alumbrando esta capa. Este punto de anclaje que vemos aquí nos permite mover la luz para poderle cambiar el ángulo. Miren, no va a mover la luz de posición respecto al eje X, Y o Z, simplemente estoy moviendo el ángulo en donde está siendo proyectada esta luz, hacia donde está yendo el haz de luz, vaya. Y eso pues ya me da una mejor idea o pues me permite iluminar la parte del escenario que yo quiera con esta luz concentrada. En este caso la voy a dejar casi viendo para enfrente. Vamos a hacer un poquito más para atrás a ver qué tal. Y ahí vamos a probar cómo se ve nuestra animación.
Para esto voy a volver a solo una vista y vamos a darle la barra espaciadora para ver qué tal se ve. Bueno, ahí ya se está distinguiendo mejor nuestro texto. Vamos a ver si podemos hacer más cosas para que el texto se vea completo y no se vea oscurecido demasiado por la sombra. Vamos a la capa de luz concentrada y vamos a opciones de luz para tratar de encontrar qué solución podemos dar para que se vea un poco más iluminado nuestro escenario. Me voy a opciones de luz y vamos a ver, por ejemplo, en intensidad está el 100%, ángulo de cono dice 90 y calado de cono dice 50%. Vamos a concentrarnos en esas opciones para ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a ver si podemos bajar intensidad, pues se va a ver más oscuro. Si podemos subir. Resulta que la luz podemos aumentarla más allá del 100%. Es decir, podemos hacer que tenga mayor nivel de intensidad. Entonces voy a subirlo a 150. Es decir, 1.5 veces la intensidad original. Y me voy a ir acá donde dice calado de cono. Si aumento esto, estoy haciendo que el spotlight se enfoque más en un solo punto. Si bajo esto, hago un spotlight un poco más difuso y eso me da esta ambientación en el escenario donde se puede distinguir mejor mi texto. Tal vez si movemos esto o lo acercamos, pues a lo mejor me da un mejor resultado. Algo así, ¿ok? Hay otra opción acá que dice oscuridad de la sombra. Vamos a ver esto en qué resulta. En este caso parece no afectar demasiado a los resultados que yo quiero dar. Entonces lo voy a dejar tal cual estaba. Vamos a ver este que dice difusión de sombra. Parece que tampoco afecta demasiado, entonces lo voy a dejar tal cual estaba. Al menos con esas tres opciones que moví, pues creo que ya se ve un poco diferente. Ya se puede distinguir mejor mi texto, pero para eso voy a cargar una vista previa para ver qué tal quedó. Y parece que ya se ve mejor, nada más que algunos detalles de la animación todavía hay que depurarlos. Por ejemplo, esto que dice en 3D a lo mejor quedaría mejor que quedara en medio para que no se viera opacado de este lado. También en donde moví en calado de ángulo, calado de cono, perdón, también tuvo un resultado aquí medio raro. En el sentido de que se ve esto aquí como una curva rara. Entonces son ajustes que tengo que hacer para que quede mejor mi trabajo. Y ya hice algunas adecuaciones a mi animación. El resultado final es este. Lo que hice fue mover un poco más pegadas hacia el fondo las letras para que la sombra no se viera tan proyectada, que no se viera tan grande. Y la otra cosa que hice fue animar la luz en posición. Miren, aquí estoy poniendo la capa de luz concentrada y tiene fotogramas clave en posición. Y eso fue lo que me quedó como resultado final. Y pues eso sería todo por esta práctica. Hay que animar texto, hay que agregarle luces y hacer las capas 3D. Ya solo me quedaría hacer el render de esta animación para poder exportar un archivo de video.